Pues Sí, vamos a iniciar. Les agradezco mucho la atención de estar aquí nuevamente en esta conferencia de ahora de rescate en espacios confinados. Me decían en la semana, pero ¿qué tanto se puede abarcar en una conferencia? Pues si nada más es la parte teórica. Y yo les decía, pues según Einstein, la mejor práctica es la teoría. Entonces, pues va a depender mucho justamente de nosotros. El objetivo, obviamente, es que mientras mejor teoría tengamos, mientras más conocimientos firmes y sólidos tengamos, nuestra toma de decisiones va a ser siempre más acertada. Y esa es justamente la intención de hacer este tipo de conferencias. Entonces, bueno, pues, y como bien lo dice nuestra misión, y en serio que la estamos viviendo de esa manera, es buscar el mejorar las condiciones de más de 1 millón de prevencionistas. Porque muchos de nosotros que nos dedicamos a la seguridad y salud ocupacional, somos muchos los que nos dedicamos, pues de repente sufrimos, ¿no? Le sufrimos tanto en México como en Latinoamérica, le sufrimos ya sea por cuestiones de capacitación, por cuestiones de información, es muy cara la información, es muy complicado, y nos está yendo bien con esto. Entonces, bueno, pues esa es la intención. Bienvenidos a este tema de rescate en espacios confinados, y si me lo permiten, pues vamos a comenzar. Como ustedes saben, tenemos una conferencia muy similar a esta todos los jueves a las 8:30 de la noche, todos los jueves a las 8:30 de la noche, siendo muy puntuales mientras el COVID no nos afecte o alguna otra cosa no nos afecte y nos pueda mantener en esta conferencia. Estamos todos los jueves 8:30 de la noche, donde se pueden inscribir en nuestra página web, la misma liga que ustedes tienen, www.ciumsi.com. Ahí se pueden ustedes inscribir para la siguiente conferencia sin mayor problema. ¿Cuál es el tema de la siguiente conferencia? Es un tema de mucha ayuda, por favor no se lo vayan a perder. Esto en especial para los líderes de seguridad y salud ocupacional, grupos de ayuda mutua industrial, utilidad y función, 13 de agosto, 8:30 de la noche. Nuevamente la conferencia es gratuita. La intención es siempre otorgar las conferencias gratuitas. Quiero decirles que la gran mayoría de las conferencias en nuestra página web, en el menú superior, ahí dice conferencias online, y ahí están las conferencias montadas para que ustedes las puedan ver, las puedan repetir sin mayor problema. Están libres, están con libre acceso para que ustedes puedan repetirlas. Si en algún momento alguien de ustedes desea su reconocimiento, ya sabe que deberá primero aprobar un examen, una evaluación. Esto tiene un costo, el reconocimiento, no la conferencia es gratuita, el reconocimiento tiene un costo de $3. Y esto es con el fin de poder solventar todavía este tipo de capacitaciones. Ese es el único fin. Realmente no estamos pensando en lucrar con la conferencia. Básicamente es poder sostener el programa de conferencias. Eso es todo lo que queremos. Y es muy sencillo, ya saben, nada más es cosa de que nos hagan llegar su voucher, les mandamos la liga y para que puedan depositar, nos hacen llegar su voucher y les mandamos la evaluación. Así de sencillo. Normalmente todo esto lo manejamos a través del WhatsApp y nos pueden contactar por WhatsApp y así lo hacemos, sin mayor problema. Entonces, bueno, grupos de ayuda mutua industrial, cumpliendo con los requerimientos normativos, tanto de la norma 002 de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y de las guías del Seguro Social, que ahora para el asunto del COVID se han vuelto muy importantes, y también solicitan que estemos integrados a un grupo de ayuda mutua. Entonces, en función de estos dos, por eso estamos otorgando esta capacitación, esta conferencia, siguiente jueves a las 8:30 de la noche. Entonces, pues vamos a darle, como siempre, un poquito de gimnasia cerebral. Ahora se va a poner interesante el asunto de cuál es el WhatsApp. Dicen, no se preocupen, en un ratito por el chat les voy a soltar justamente las ligas de pago para quien quiera el reconocimiento ¿cómo se llama? Y el WhatsApp, sin problema, y me pueden mandar un WhatsApp fácilmente. Se los digo por aquí, pero al rato se los voy a mandar. Es 55 35 39 70 90, 55 35 39 70 90, pero al ratito lo vamos a soltar aquí con la liga para que nada más le den clic y ya llegue directo al WhatsApp. Ok, vamos a hacer un poquito de gimnasia cerebral. Ustedes saben que al final no dejo de ser psicólogo, mi corte de profesionista es en ese sentido, y siempre buscamos un poquito de interacción y de hacer que nuestros hemisferios se junten y nos
nos ayuden. En esta ocasión no es necesario que tomemos las manos, como siempre, luego en algunas ocasiones hacemos ejercicios con las manos. En esta ocasión va a ser de lectura. Nos ha tocado hacer trabalenguas en español, trabalenguas en inglés y algunas otras cosas. Ahora es una frase muy sencilla que les voy a pedir que por favor lean. Y la frase es la siguiente. A ver si alguien puede abrir su micrófono y aventarse la frase y leer la frase. Les voy a agradecer mucho. ¿Quién dice yo? El éxito nace del deseo y la determinación y la persistencia para alcanzar una meta. Incluso si no alcanzaste el objetivo, quien busque y supere obstáculos, al menos hará cosas admirables. Perfecto, muchísimas José gracias. de Alencar. José de Alencar, así es. Muchísimas gracias, Carlos. ¿Alguien más por ahí? Una chica, una voz de mujer sexy estaba queriendo participar. Échale, por favor. Échale. Hola, buenas noches. El éxito nace del deseo, la determinación y la persistencia para alcanzar una meta. Incluso si no alcanzas el objetivo, quien busque y supere obstáculos, al menos hará cosas admirables. José de Alencar. Alencar, muy bien, muchísimas gracias. Excelente, nos sirve, seguramente los demás ya lo leyeron, nos sirve un poquito para conectar hemisferios y estar más concentrados durante esta sesión. Para quienes quieran tomar anotaciones, por favor, acérquense a una pluma o un lápiz, les va a ser de utilidad. Quienes deseen darle screenshot, si es que lo están haciendo en computadora o lo están haciendo en su celular, por favor, pues denle screenshot para que lo puedan observar. Hay quienes me han dicho, Alex, lo puedo grabar en la videoconferencia, no tiene caso, se sube de forma gratuita a nuestra plataforma y la pueden ver las veces que sean necesarias. No, nadie sabe, nadie sabrá. Ahí les encargo el micrófono, porque sí supieron. Ahora sí salió como lo de la combi, ¿no? Ya saben de qué se trata y nadie sabía de qué se trataba. Entonces, así le fue al amigo. Sale y vale. Entonces, muy bien, vamos a ver un poquito de encuadre. Estamos patrocinados en esta ocasión por Consulting Services y Canyac, que otra vez nos vuelve a patrocinar. Su servidor, Alejandro Cervantes. Y algunas de las cosas que vamos a estar observando: normatividad, definición, tipología de espacios confinados, permisos, analizador de gases, tripié, ventajas mecánicas, serie y camilla, algunas cosas que vamos a ver, cuestiones técnicas que les voy a sugerir para que ustedes puedan hacer uso justamente de esto. Entonces, parte del proceso. Vamos a ver un poquito de normatividad. Obviamente, tratándose de México, pues tendríamos que observar que la norma 033 del 2015, pues nos rige dentro de México. Sin embargo, yo sí quiero ahora sí connotar un poquito más estas otras normatividades y estándares. Son dos cosas distintas. ¿Cuál es la diferencia entre normatividad y estándar? Normatividad es de obligación, es de cumplimiento obligatorio, y el estándar es una recomendación internacional que se emite en base a alguna investigación o seguimiento. En este sentido, el primero es el de NFPA, es el estándar 350, es la guía para ingreso para el ingreso y trabajo seguro en espacios confinados. Tenemos una edición del 2019 que digamos que es nueva, digamos, de alguna manera es nueva, donde se incluyen algunas cosas importantes, y una anterior del 2016. La del 2016 la pueden ustedes consultar directamente en la página de NFPA. No tienen derecho ni a copiarla, ni a fotografiarla, ni a nada de eso, porque está protegida la edición. Sin embargo, sí pueden leerla. El único problema es que, si no mal recuerdo, las dos vienen en inglés y no le mastican mucho al inglés. Ese sería su único problema, pero viene el NFPA 350, que nos habla justamente de los parámetros y las recomendaciones para el trabajo y para el rescate. Por ahí del capítulo 10, 9 más o menos de este estándar, viene la parte del rescate. Entonces vamos a hablar de algunos elementos de ahí. Y de OSHA, que es la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional, pero en Estados Unidos, nos habla sobre espacios confinados en dos
bueno, en dos códigos de referencia, que es el 1910, que habla de la industria en general, y el que es el 146, y el CFR, ahí tenemos un errorcillo, nada más es 146, se duplicó el 29, y el CFR 1926, que es para construcción, que es su parte AA. Entonces, serían como las dos normatividades específicas de Estados Unidos, que serían de alguna manera lo que vendría a homologar tanto la norma 033, hablando de la industria en específico para México, y la norma 031, hablando de la construcción para México. Sería, digamos que, las que estarían como empatando para nuestro país. Entonces, bueno, para que lo tengan ahí. Y hay muchos elementos dentro del rescate, básicamente es clave, por decirlo así, muy, muy clave el movimiento con cuerdas. Casi para cualquier tipo de rescate, el movimiento con cuerdas es importante. A quienes les recomiendo yo que observemos justamente este tipo de trabajo con cuerdas. IRATA, ya hemos hablado de él, ya tenemos por ahí una conferencia específica sobre espacios confinados, la categorización de espacios confinados. Al rato vamos a hablar un poquito de algunas cosas. De IRATA ya tenemos por ahí una conferencia que habla sobre la realidad del rescate en las alturas, y hablamos directamente sobre IRATA, sobre ANEDVA y sobre SPRAT. Entonces, estas tres son certificadoras de trabajos en alturas, y también incluyen algunos temas de la parte de confinados, pero básicamente el manejo con cuerdas. Entonces, son como algunas de las normas que les recomendamos que puedan observar para que lo tengan ahí como claro. Obviamente vamos a basar parte de nuestro proceso en esta normatividad. No me están viendo, ¿verdad? ¿Algo pasó ahí con la pantalla? ¿Se perdió la pantalla? Bueno. Sí, no se ve. ¿No se ve? No, no se ve. No se ve nada. Alguien me quitó la pantalla, ¿verdad? Es Alejandro Cervantes, ¿no? Ajá. Ok. Espérenme tantito, porque alguien le movió la pantalla y me quitó el poder de la pantalla. Sale y vale. Ahí está. Perfecto. No pasa nada. Alguien que le estaba moviendo, averiguando de qué se trataba el Meet. Sale y vale, muy bien. Definición de espacio confinado según NFPA y según OSHA. Quiero decirles que OSHA básicamente trata su estatus de espacios confinados en lo que dice NFPA. Debido a que NFPA es un centro de investigación, porque de ahí parte todo. Obviamente lo que emite pues es punto de referencia para muchos países. OSHA tiene algo que maneja muy bien, que es las normas referenciadas, en donde básicamente lo que hace es decir, lo que dice aquel es lo que vamos a tomar como normatividad. Entonces un estándar lo mueve a una norma, y lo adopta como una norma. La definición para estos dos de espacio confinado dice que es un espacio que es de una longitud suficiente para que entre una persona. De hecho, está configurado de tal manera que una persona puede ingresar de cuerpo entero y efectuar el trabajo asignado. Tiene medios limitados o restringidos, o sea, tiene dificultades para ingresar, eso sería limitados, y restringidos es no cualquier persona puede ingresar. Es a lo que se refiere con restringido. Entonces, en medios limitados, no cualquier persona, por cuestiones físicas, es complicado el ingreso. Esa sería como parte de la definición. Y restringidos es no cualquier persona, por su capacidad técnica, por su capacidad de conocimientos o por su capacidad de autorización, puede ingresar. Para ingresar o salir, y no está diseñado para una ocupación continua, o sea, no está diseñado para que estemos mucho tiempo dentro del espacio confinado. Esa sería la definición. Si ustedes se dan cuenta, no habla necesariamente de que tenga una entrada o dos entradas, no habla necesariamente de que las atmósferas estén mal, no habla necesariamente de detalles que de repente nosotros mencionamos en las definiciones de espacios confinados. Antes sí la definición venía así, ya no. Entonces, para que lo tomen en cuenta.
En este sentido, el espacio confinado en México, bueno, en Estados Unidos se le da una categoría como espacio confinado que requiere de permiso, o sea, con permiso, o que no requiere de permiso, ¿sale? Ahí les encargo un micrófono para que lo pudieran apagar, por favor. Contiene, cuando estamos hablando de espacio confinado con permiso, o sea, que con permiso requerido, que requiere de muchísimas gracias, Adriana, que contiene, quiere decir que contiene o tiene el potencial de tener una atmósfera peligrosa. Aquí sí hablamos ya de atmósfera. Entonces, un espacio confinado que requiere el permiso para su ingreso es un espacio confinado que puede tener una atmósfera peligrosa, o sea, tiene el potencial para tenerlo. También puede ser un espacio confinado en el que hay una posibilidad de que el participante, el trabajador, se engulla en el producto. Esto es muy común, por ejemplo, en los granos, muy común en los granos, muy común en virutas, por ejemplo, madera, este tipo de residuos, donde el trabajador pudiera engullirse dentro dentro del tanque, dentro del contenedor. Tiene una configuración interna tal que un participante podría quedar atrapado o asfixiado por paredes convergentes hacia adentro o por un piso que se declina hacia abajo y se estrecha hacia una sección transversal más pequeña, que esto es muy común justamente en este tipo de contenedores donde la punta baja está en cono y tienes problema en este sentido y contiene cualquier otro peligro grave para la seguridad, ya sea un peligro físico, un peligro químico o un peligro a la salud. Cualquiera de estos, físico, químico, a la salud, pudieran estar inmersos en esta definición. Esto es para Estados Unidos. Esto es para la sección de la industria. Aplica en el Código de Referencia Federal 1910-146. Esto quiere decir industria. Así es como se maneja en Estados Unidos. En México la categorización se da más bien por tipos de espacio confinado. Aquí sí les voy a pedir, no me voy a meter mucho en esto, porque esto ya nos llevó hora y media de conferencia que ustedes pueden revisar en cómo clasificar un espacio confinado. Y hablamos perfectamente y a detalle de cada uno de estos elementos. Recuerden que la conferencia está gratuita y la pueden revisar en www.ciunci.com. Ahí pueden revisar la conferencia. Entonces, no me voy a meter de lleno. Ahí revisen, por favor, la conferencia. Nos habla del tipo 1 y del tipo 2. Del tipo 1 será un espacio confinado que tiene poco riesgo. Esto es en base a la clasificación de la norma 033 de México. Y el tipo 2, un espacio confinado que tiene un alto riesgo. Evalúa 4 puntos. Aquí dentro de la cámara, 4 puntos. El primero sería la salud, que tú lo puedes valorar a través del estándar de NFPA 704. Esa es una recomendación. No te dice que lo hagas a través de estándar. Eso es como normalmente lo hago yo y es una recomendación. El oxígeno, que te da un parámetro de 19.5 a 23.5, si está por debajo o por arriba será tipo 2, si está en este parámetro será tipo 1, pero aquí hay connotaciones muy específicas, muy específicas que tomar en cuenta. Por eso, por favor, remítanse a la conferencia anterior. La inflamabilidad, que es menos del 20% del límite inferior de explosividad, y igual, para que lo puedan entender perfectamente esto, váyanse a la conferencia anterior, y toxicidad, menos del 0.5 del valor límite de exposición, que esto es en base y con las tablas de la norma 010 de la Secretaría del Trabajo. Entonces, esta es la manera en cómo se clasifica el espacio confinado. Al final, resultado final de la clasificación en México y también como una recomendación y resultado final de la clasificación en Estados Unidos, sería que el espacio confinado debe de estar señalado con el tipo de espacio, si requiere o no permiso, o si es tipo 1 o tipo 2, y con los riesgos que tiene el espacio. Entonces, cada espacio confinado debe estar inventariado, debe tener un código de inventario y debe decir en la puerta, en el acceso del espacio confinado, si es uno solo con varios, entonces es el espacio confinado número 33, con la puerta A, con la puerta B, con la puerta C, con la 1, con la 2, con la 3, ustedes le ponen el código que quieran, pero debe contener esa etiqueta o ese letrero que diga que es un espacio confinado tipo 1 o tipo 2. Esto es evaluado por la normatividad mexicana, por favor tómenlo en cuenta para que no tengan problemas más adelante que nos empiecen a hacer inspecciones ya en sentido de seguridad y salud ocupacional. Ahorita están metidos con el COVID.
Muy bien, hasta el momento espero que seguramente va a haber muchas dudas, sin embargo les digo, hay que remitirse de favor a la conferencia que está en www.ciuncio.com de todo lo que es cómo clasificar un espacio confinado. Lo que sí vamos a tratar ahorita, y es muy importante, justamente es dos elementos, el análisis de riesgo y el permiso de trabajo. Estos dos, ¿por qué? Porque para hablar de un rescate en espacios confinados, lo primerito que debemos tomar en cuenta es intentar que ese rescate no se tenga que llevar a cabo. O sea, es la mejor forma de rescatar es no tener que rescatar. Esa es la mejor forma de rescatar a todos nuestros trabajadores. Si yo tengo la posibilidad de evitar que una situación de rescate se tenga que dar dentro del espacio confinado, entonces estoy trabajando de manera adecuada. Esa sería la intención, evitar que el rescate se dé. Entonces, para evitar que el rescate se dé, hay muchas cosas que yo debo de observar. Vamos a ver cuáles son. La primera puede ser el análisis de riesgos. Cuando hablamos de análisis de riesgos, hablamos de al menos tres elementos importantes. Este es un análisis de riesgos preliminar. Y el análisis de riesgos preliminar, según las recomendaciones de OSHA, sería checar cuáles son las actividades del trabajador. De esas actividades, seleccionar las actividades que tienen un peligro. De esas actividades que tienen un peligro, en una siguiente columna, colocar cuál es el peligro, describir el peligro, y en la siguiente columna, que sería una tercera columna, colocar cuáles son los parámetros de control para ese peligro. Repito, primera columna sería colocar las actividades. De ahí seleccionar las que tienen un peligro, solamente dejarlas de peligro. De ahí, segunda columna, en la segunda columna voy a colocar todos los peligros que se refieren a esa actividad. Y en la tercera columna, ¿cuál es la medida de control para cada uno de esos peligros? Eso sería una forma muy sencilla de hacer un análisis de riesgos. Tenemos también una conferencia de análisis de riesgos, no necesariamente como análisis de riesgos preliminar, pero pueden checarla también en www.ciumcio.com. La conferencia sobre análisis de riesgos les va a ayudar a entender perfectamente este detalle. Y después hablar de permiso de trabajo. Dentro de nuestra legislación tenemos un documento que debe otorgar el patrón donde se le permite, se le autoriza al trabajador realizar una actividad de alto riesgo. Dentro de esas actividades de alto riesgo es justamente el trabajo en espacios confinados. Esto debe tener de manera general, muy, muy general, debe tener lugar y fecha, zona de trabajo, inicio y término del trabajo, nombre de los colaboradores, número de emergencia interno, externo también, el folio del análisis preliminar de riesgos. Aquí lo que siempre les recomendamos es que el análisis preliminar de riesgos junto con el permiso de trabajo tengan cada uno un folio y los crucemos. Al permiso le pongamos el del análisis y al del análisis le pongamos el del permiso. De esa manera nosotros hacemos un cruce de lo que analizamos con lo que estamos permitiendo. Capacitación requerida y comprobada. Capacitación requerida y comprobada para México es básicamente el asunto del DC3. Aclaro, el que tengan ustedes un DC3 no te da, pero por favor, no te da la autoridad técnica para trabajar en espacios confinados. Eso te lo va a dar una certificación y el DS3 no es una certificación. Certificaciones, pues en México no hay certificaciones internacionales que se den. Nosotros damos un curso técnico de 45 horas que se llama TREC, que se llama Técnico en Rescate en Espacios Confinados. Es un curso de 45 horas donde vemos trabajo y rescate y son 45 horas. Sin embargo, este se emite también con DC3, pero es un curso, no hay todavía en este sentido. Para altura sí lo tenemos, pero para el trabajo en espacios confinados, solamente que te vayas a la Universidad de Texas, solamente que te vayas a una institución en el extranjero que te pueda certificar en este sentido. Entonces, eso sería lo ideal. Tomen en cuenta que uno de los trabajos más complicados y más peligrosos que hay dentro de toda la industria es justamente el de trabajo en espacios confinados. Entonces hay que tomarlo en cuenta ahí. El equipo de protección personal requerido e inventariado. Con trazabilidad de equipo, quiere decir, debe haber un registro y una evaluación y un encargado y responsable de que los equipos se encuentren bien. Todos los equipos, desde guantes, Tyvek, arneses,
muy importante, cuerdas, equipos de descenso, de ascenso, equipos de aire autónomo, analizador de gases, todo esto lleva, por ejemplo, los analizadores de gases llevan procesos de calibración, dependiendo del analizador, cada 6 meses a un año. Entonces, deben estar calibrados perfectamente. Los equipos de aire autónomo perfectamente evaluados en válvulas, en sellos, en todo lo necesario para que no tengamos problema. Entonces, trazabilidad de equipo, firma del servicio médico, que haya tomado signos vitales y que tengan estudios médicos. Nuevamente, en la conferencia de supervisor de trabajos, cómo supervisar trabajos en altura, hablamos perfectamente sobre este tema de cuáles son los estudios médicos que debe de tener un trabajador para hacer una actividad de alto riesgo. Ahí hablamos de electro, hablamos de todos los estudios que se requieren. Por favor, revisen esta conferencia. Firma del personal de seguridad y salud ocupacional, firma del supervisor también. DS3 certificación no es lo mismo, por ahí preguntan, ahorita les contesto esa pregunta, y actividades en conocimiento de todos. Quiere decir que yo como supervisor de seguridad debo llegar y preguntarle a toda mi cuadrilla cuáles son las actividades que ya tengo descritas en el análisis de riesgo. Recuerdan que la primera columna eran las actividades, ahí están descritas, y mi gente, mi cuadrilla, debe saber cuáles son las actividades. Efectivamente, un DS3 no es una certificación, no es una certificación. El DS3 es una constancia de habilidades laborales y la certificación es un documento emitido única y exclusivamente por la Secretaría de Educación Pública, la única instancia que certifica, y por ahí se ha brincado las trancas en el sentido educativo, gobernación, con el de gestión de riesgos y algunas otras cosillas más, por ahí se ha metido las trancas, se ha brincado las trancas, pero solamente la Secretaría de Educación Pública, y me vuelven a preguntar, ¿y Red Conocer? Lo que pasa es que Red Conocer pertenece a la Secretaría de Educación Pública. Red Conocer es un fideicomiso que está manejado por la Secretaría de Educación Pública. Por lo tanto, sí tiene autorización de emitir certificados, pero siguen siendo los certificados emitidos por Red Conocer, que pertenece a la Secretaría de Educación Pública. Yo soy centro evaluador y yo no imprimo los certificados, yo los recibo de ellos cuando el candidato aprueba. Entonces, para que lo tengan bien claro, no es lo mismo un DC3 que un certificado. ¿Qué pasa si no tienes personal médico para checar los signos vitales? Bueno, si no tienes personal médico para checar signos vitales, lo ideal es, primero, que lo tengas, y segundo, si no, debes tener alguien que autorice justamente con capacidad técnica de evaluación diagnóstica de los signos vitales. Puedes entrenar a tus brigadistas, pudiera ser, pero les estás dando una responsabilidad que no les corresponde. Les doy una opción y les digo cuál es el problema. O sea, pudiera ser a lo mejor un brigadista, pero no es una opción y no es una responsabilidad que le corresponda al brigadista. Lo ideal es que tengas a un médico. Ni siquiera estoy diciendo una enfermera, ni siquiera estoy diciendo un paramédico, un técnico en urgencias médicas. Lo ideal es que tengas un médico. La respuesta muy neta sería, ¿y qué pasa si no tengo un médico? Pues tienes un problema, porque lo ideal es que sea un médico. Pero bueno, intentas resolverlo a lo mejor de alguna otra manera. ¿Qué es lo que hacen muchas empresas? Pues el médico firma después las evaluaciones médicas, los tomas de signos vitales y las toma su gente, enfermeras o técnicos en urgencias médicas. Pero bueno, eso ya depende de cuál es su proceso administrativo. Ojalá les haya quedado claro. Por ahí dice, no puedo ver la presentación. ¿Todos la están viendo la presentación bien? ¿Alguien que me conteste? ¿Sí la están viendo? ¿No hay problema? Sí. Ok, perfecto. Ok, entonces quiere decir que quien no la puede ver es una bronca con su equipo, seguramente. Ese sería el problema. Por ahí anda la bronquita. Muy bien. Muy importante. Esto sí, para el asunto del trabajo es importante. Híjole, para el asunto del rescate es doblemente importante. Hay algo que se llama idoneidad física y médica. ¿Esto qué quiere decir? Idoneidad, ahorita Roberto me vuelves a hacer la pregunta, por favor. Idoneidad física y médica quiere decir que el trabajador que va a realizar este proceso esté físicamente y médicamente apto para el trabajo o para el rescate. Muy importante, para los dos.
En estándares internacionales, esto sí se ve. En México no es algo que se toque como se debiera, pero para estándares internacionales sí se ve. Debes tener a una persona que tenga la capacidad técnica, el conocimiento, pero que también esté físicamente aprobado para esto. Les voy a poner un ejemplo que se da en alturas y que no se da mucho en confinados, en algunas partes de confinados. Em, en México, para las plataformas petroleras y plataformas de extracción de este tipo de materiales, se requiere personal que esté certificado. Fíjense bien, dije certificado, no con DC3. Con todo respeto al DC3, ni siquiera lo pelan, ni siquiera lo ocupan, ni siquiera lo piden. Y estamos hablando de plataformas petroleras, en algunas de México y otras extranjeras, que ni siquiera pelan el DC3. Piden certificados IRATA nivel 2 o 3, que aparte estén certificados en pruebas no destructivas para sus unidades, ¿sale? Y son gente a la que se les hace una evaluación médica y física muy extenuante, porque son gente que se la pasa colgada 7, 8 horas al día bajo el sol en alta mar, y que entra a espacios confinados y que y de hecho checan tanques. Entonces trabajan mucho en este sentido. Son gente, para quien le quiera entrar a ese rubro y a ese mundo, son gente que gana muy bien. Les estoy hablando que a lo mejor en pesos pudieran estar ganando entre 70, depende de donde estén trabajando, algunos tipo 3, algunos nivel 3 hasta 120,000 pesos mensuales. Es lo que pudiera estar ganando este tipo de personal, para que se den cuenta de lo que es. Pero ¿qué es tener un nivel 3? Por ahí, chéquenlo en la realidad del rescate en alturas, otra conferencia donde hablamos de todo este tipo de elementos. Necesitamos gente que esté físicamente bien, apta. Estudios clínicos que recomendamos: la historia clínica laboral, biometría hemática, con plaquetas, química sanguínea, 3, 6 o 2 elementos, espirometría, audiometría tonal, y ósea, electrocardiograma en reposo, antidoping de 5 elementos y examen psicológico con evaluación para depresión y ansiedad. ¿Sale y vale? Muy importante. Por ahí alguien había hecho una pregunta. Si puedes abrir tu micrófono, porque ya se me olvidó cuál fue la pregunta que hiciste para no dejarla de largo. Roberto, creo que eras algo así. Por ahí sí, ¿se viene la pregunta o no viene la pregunta? ¿No viene? Sale, vale. Entonces le seguimos. Ahorita que se acuerden, me van diciendo. ¿O sí? A ver, échale. Bueno, sí, perdón. La pregunta me parecía que era referido a qué pasa cuando ese trabajo lo realiza un externo. En este caso, cierto. ¿qué es lo que debemos de solicitarle? Exactamente lo mismo. La mayoría de las normas de la Secretaría del Trabajo y normas internacionales, depende de dónde estés ubicado, la mayoría de las normas, ya sea hablando de México o de Latinoamérica, de Centro y Sudamérica, tienen notas parecidas a lo que les voy a decir. Y estos requisitos deberán aplicar tanto para los trabajadores internos como para los contratistas. En las normas mexicanas, básicamente en la sección de normas de seguridad, que estamos hablando de normas de seguridad, es la 1, la 2, la 4, la 5, la 6, la 9, la 22, la 20, la 22, la 27, la 33. Esas normas casi todas tienen un rubro en obligaciones del patrón, casi en el último renglón. Y pues digo, es parte como de mi proceso, pues a eso me dedico. Capítulo 5, prácticamente en todas, en la parte final del capítulo 5, y dice que todas esas obligaciones le aplican también al contratista. Quiere decir que quien se encarga de observar que estas obligaciones apliquen es justamente quien lo contrata, ¿eh? Entonces, le aplica tal cual, lo mismo. Tengan cuidado entonces de contratar trabajos baratos. Muy bien, entonces tengan cuidado de contratar trabajos económicos, porque obviamente si ustedes se van sobre trabajos económicos y no sobre capacidades técnicas de los trabajadores y obviamente capacidades de equipos y esto, pues pueden tener una situación muy grave. Si alguien hay que rescatar, pues quien se debe de encargar y quien es el responsable de rescatar es la empresa sede, ¿eh? Es la empresa sede. En dos sentidos: o porque son los que lo van a rescatar, o porque son los que debieron solicitar al contratista que ellos lleven su equipo de rescate, y por lo tanto entonces también le deben solicitar al contratista, en términos de normatividad mexicana, su constancia de habilidades laborales para trabajo y su constancia de habilidades laborales para rescate.
para que lo tengan claro. Entonces, obviamente, y vuelvo a lo mismo, esto no quiere decir que ya con esto tengan, porque no es un proceso de certificación internacional, pero les ayuda por lo menos desde la parte legal. Lo ideal es que tengan capacitaciones adecuadas, donde se den cursos de trabajo en confinados. Nuestro curso de trabajo en confinados dura 15 horas. ¿Sale? Y nuestro curso de rescate en confinados, que es el TREX, dura 45, para que se den una idea. Donde se den cursos de trabajo en confinados de 3 horas, de 4 horas, olvídense, ya están tronados, ya están mal, porque pueden tener una situación ahí grave. Entonces, para que quede claro, muchísimas gracias por recordarme. Ahora sí, vamos a hablar de los planes de emergencia. Ya en este sentido vamos a hablar un poquito de la relación de planes de emergencia con ¿Por qué química sanguínea? Pues porque puedes tener broncas de electrolitos, porque puedes tener... El chiste es revisar que médicamente estés bien. Entonces, para que no tengan broncas ahí. Plan de emergencias para espacios confinados. Ahora sí vamos a hablar del plan de emergencias. Sale y vale. Vamos a hablar de algunos prerequisitos. Esto no quiere decir que sea todo. Estoy mencionando parte, y... por ahí dicen, sí se llevan a cabo los exámenes. En muchas empresas, sí, ¿eh? En muchas empresas sí se llevan a cabo los exámenes. En muchas empresas a las que yo hago justamente categorización de espacios confinados, me hacen evaluación de hasta las amígdalas, o sea, todo. En algunas hasta dentales, y de todo, de todo, de todo. Yo he tenido broncas, yo tengo un problema auditivo, tengo pérdida de un oído, y eso me ha causado problemitas en algunas empresas. Entonces, bueno, al final demuestro que mi escucha es adecuada, pero tengo bajo estudio un problema auditivo. Entonces, para que lo tengan ahí en cuenta. Sale y vale. Prerequisitos, fíjense bien. Primero, un inventario de espacios confinados, ya lo vimos. Necesitamos tener un inventario. Necesitamos saber cuáles son nuestros espacios confinados. Para un rescate, si yo no sé cuáles son los espacios confinados, qué manejo, qué clasificación tiene, qué tipología tiene, no tengo yo los datos, no los he categorizado de manera adecuada, tengo un problema muy importante. Eso es bien, esa es clara. Entonces, y obviamente categorizados. Los riesgos por espacio confinado, ya mencioné, físicos, químicos y de salud. Estos riesgos ustedes los pueden tomar como base en el sistema globalmente armonizado, en justamente la creación de hojas de datos de seguridad para la norma 018 de la Secretaría del Trabajo. Esta norma habla del sistema globalmente armonizado. Bueno, el sistema globalmente armonizado en México está basado en el libro púrpura de la ONU. Bueno, pues busquen y lo pueden encontrar también en nuestras plataformas, el documento para los que tienen el curso de técnicos en seguridad e higiene. Nosotros les soltamos justamente el libro púrpura para que lo vean, lo evalúen, porque es parte de lo que ustedes ven. Y ahí vienen todos los riesgos físicos, químicos y de salud que pueden representar los diferentes materiales peligrosos. Es muy importante que esto esté. Dentro de esto, híjole, que tengan evaluación de todos los elementos físicos, bordes cortantes, por cuerdas, por este tipo de cosas que manejamos, situaciones como que estén las hojas de datos de seguridad, como deben de estar en idioma español, actualizadas de 2015 para acá, este tipo de elementos que son bien importantes. Ahora, en cuanto al personal disponible y entrenado. ¿Qué quiere decir esto de disponible? Si hay un ingreso a espacio confinado, el personal de rescate y de trabajo obviamente debe estar disponible. Las brigadas para rescate deben estar disponibles. Quiere decir que debo tener en todos mis turnos brigada para rescate. Un poquito les diría lo que sucede en Estados Unidos. Por ejemplo, en Estados Unidos tienes una brigada, vámonos a la brigada más sencilla, que es la de primeros auxilios. Si yo tengo cierta gente ya destinada a la brigada de primeros auxilios, a lo mejor 1 o 2 personas por un departamento y por otro departamento y por otro departamento, no se puede retirar el brigadista, así sea horario de oficina. Fíjense bien lo que le estoy diciendo, ¿eh? Así sea horario de oficina, no se puede retirar el brigadista de primeros auxilios hasta que no se hayan ido todos los colaboradores a los que a él le toca estar cuidando.
Si su chamba es estar ahí porque los otros están trabajando, sea oficina, es su chamba y es parte de sus obligaciones como brigadista. Entonces, así es como debiéramos de alguna manera a veces manejarlo en México. No lo hacemos. Esto sí aplica para Estados Unidos. ¿Cuál es la diferencia? Que OSHA, en el sentido de las inspecciones versus Secretaría del Trabajo, sí es policía como tal. O sea, sí aplicaría como una policía. Esto quiere decir que ellos pueden llegar a las 2, 3 de la mañana y si hay gente laborando, dentro del proceso de inspección, van a preguntar por el brigadista de primeros auxilios y si no está, tienen un problema. Entonces, es una forma diferente de verlo. Personal disponible y entrenado, que tenga idoneidad física y médica, examen médico para trabajos de altura, perdón, de alto riesgo, evaluación diaria de brigadistas. A ver, en este instante hay una situación de emergencia en la empresa. En este instante voy a hacerle la evaluación médica, toma de signos vitales y todo a mi gente. No. Los brigadistas, al entrar a la planta, en el momento en el que ingresan a la planta, deben ser evaluados en signos vitales. Deben estar ya aprobados por servicio médico porque una situación de emergencia los requiere en el instante ya con una evaluación previa. Entonces hay que tomarlo en cuenta. Análisis de gases, sistema de cargas, que son básicamente sistemas de poleas, equipos de respiración autónoma que estén al día, que estén llenados, que tengan, si en todo caso los llenan, que tengan cilindros de más, si no los llenan y los llenan, si no se los mandan a llenar y los llenan ustedes y tienen ahí una cascada, pues que ustedes tengan su compresor, lectura de hoja de datos de seguridad, ventilación y obviamente todo lo que corresponde a la ventilación, que tengan un extractor de aire o un jet, lo que sea necesario, conocimiento del plan de rescate. Sus brigadistas deben conocer perfectamente su plan de rescate y deben estar familiarizados con el plan. O sea, deben llevar a cabo simulacros versus su plan de rescate de cada tanque, para cada uno de los elementos, para cada uno de los aspectos, a entrenarse. Quiere decir que un curso dice que si también a los brigadistas les aplica exámenes médicos, claro que sí. De hecho, como trabajador debe ser evaluado médicamente una vez al año, norma 030. A los brigadistas, como si fuera un trabajo de alto riesgo, a todos ellos. Autorizado por el patrón y que tengas, obviamente, camillas y todo el equipo que necesites. Este es como un asunto de prerequisito, pero aquí me falta muchísimo, pero muchísimo por mencionar. Como por ejemplo, no mencioné el permiso de trabajo. No mencioné el análisis de riesgos, no mencioné sistemas de bloqueo etiquetado, si se requieren para espacios confinados, sí en muchas ocasiones se requiere. No mencioné brigadas listas para prevención y combate de incendios. En muchos casos se requiere también dentro del rescate en espacios confinados. No mencioné equipo intrínsecamente seguro, quiere decir antichispa o antiexplosión, luces, radios, todo lo necesario, no lo mencioné. No mencioné sistema de comando de incidentes para ese tanque en específico. Para eso busquen la conferencia de búsqueda y rescate, ahí van a ver mucho sobre el sistema de comando de incidentes. Entonces, hay muchas cosas que no estoy mencionando porque los prerequisitos para el plan son enormes. Es una lista impresionante, pero necesitamos saber justamente qué es lo que tenemos para que esta lista no tenga problema. Dice la autorización por ser apoderado legal. Ya no alcancé a ver la pregunta bien, pero bueno, ahorita le seguimos y si no, repítanmela por favor. Sale y vale. Vámonos a ver algunos videos. Quiero que observemos algunas cosas técnicas importantes de ciertos elementos que acostumbramos a no tomar en cuenta. Quiero que en este sentido, esta sección de videos que les voy a pasar, se enfoque sobre elementos de los que normalmente no vemos. Primero, que para mí me parece sumamente grave, es que no sabemos utilizar un analizador de gases. Si no se sabe utilizar un analizador de gases de manera adecuada para la hora del trabajo, para el rescate, olvídense, estamos perdidos todos. Estadísticas NFPA: por cada trabajador, 3 rescatistas mueren. Por cada trabajador, 3 rescatistas mueren. Esta es estadística NFPA. ¿Por qué? Porque entra un trabajador, si este cuate está desmayado o está en problemas, normalmente es por atmósfera. Y los trabajadores, compañeros suyos, entran a quererlo rescatar. Y al intentar rescatarlo, también se quedan adentro. Muy común, y lo repito, muy
común. Deben tener mucho, pero mucho cuidado al respecto de esto. Entonces, esto se da muy comúnmente porque los prevencionistas o seguristas no sabemos leer e interpretar un analizador de gases. Casi siempre lo que hacemos es lo prendemos y lo que estamos buscando es que el analizador de gases pues nos diga qué sucede, ¿no? Entonces, espérenme tantito, es aquí donde nos vamos a salir justo de la presentación, les decía yo, para cambiar y que tengan el audio de ¿cómo se llama? De esta presentación. Déjenme compartirles, o más bien dejarles de compartir y compartirles en otro sentido la pantalla. No me van a ver a mí, pero no se pierden de nada, estoy bastante feito. Entonces, la cosa es que vean y que me escuchen, ¿no? Entonces, vamos a ver. Ok. Sale y vale. Muy bien, esto es para que ustedes puedan escuchar el audio. Vamos a ver ahora un analizador de gases común, un Altair de MSA, y vamos a ver qué es lo que hace. En el recorrido les voy a explicar qué es lo que está sucediendo dentro del analizador, para que ustedes sepan de qué trata esto, porque en muchas ocasiones no sabemos. Entonces, ya desde ahí estamos con un problema grave. Este es un analizador, yo lo acabo de prender y si están escuchando, hago una pausa. Sí están escuchando la bomba, ¿verdad? Sí. Perfecto, ok, muy bien. Lo que están escuchando, perfecto, lo que están escuchando es una bomba del analizador, porque este analizador tiene una bomba que está llevando todo esta atmósfera justo al analizador. Este analizador tiene una manguera y esta bomba obviamente está recogiendo de diferentes niveles del espacio confinado el aire. Me dice que haga una prueba de hermeticidad. Yo tengo que bloquear la punta de la manguera para ver que no tenga fuga dentro de la manguera. Al hacer el bloqueo de la punta, me dice que hay hermeticidad, quiere decir que no chupó aire y entonces comenzamos. Dice que es de gas pentano paralelo para atmósfera peligrosa. Y aquí hago una pausa. Primer pausa, me está diciendo las alarmas bajas de el que es explosividad, me dice que es 10%, de oxígeno 19.5, de CO, que es monóxido de carbono 25 partes por millón, y de ácido sulfídrico 10 partes por millón. Alarmas bajas. Alarmas altas, ahorita me las va a mandar. Ahí están, alarmas altas, 20% del que sería el UL, el 23%, en este caso ya se pide a 23.5, pero esto está configurado a 23, de oxígeno, 100 partes por millón de monóxido de carbono y 15 partes por millón de ácido sulfídrico. Son los 4 gases más comunes, por eso se los estoy poniendo. Esta es la alarma alta. Nos hace falta ver 2 alarmas más, STIL y el STIL y TW. Entonces, el monóxido de carbono en STIL, que esto es ocupado para rescates o ingresos de 15 minutos solamente, por ahí apáguenos un micro, les voy a agradecer. 100 partes por millón para monóxido, gracias Mar, y 15 partes por millón para ácido sulfídrico. Ese es el STIL. Esa es la alarma para rescates, el TWA, que es para trabajos de 8 horas en un tiempo ponderado. No voy a meter mucho en esto, pero es para trabajos de 8 horas en tiempo ponderado, 25 partes por millón en CO y 10 partes por millón en ácido sulfídrico. ¿Qué acabo de ver? Todo lo que me dijo es cómo está configurado el analizador de gases. Quiere decir que yo tengo que interpretar lo que dice. Vamos a seguirlo viendo para que vean qué es lo que pasa. Ok. Esto es en botella de calibración. Nosotros cuando calibramos un equipo de estos, lo podemos calibrar con una botella y la botella me tiene ciertos porcentajes ya que vienen en mezcla. Y esta mezcla que me dice, en este caso, LEL, 58%, 15% de oxígeno, son los que debe detectar el equipo. Entonces, esta es la última calibración de botella que fue aprobada. La fecha, la última calibración. Y ahora sí, ya me dio
¿Ajuste al aire limpio? Sí. Yo aquí le tengo que dar que sí, es ajuste al aire limpio. Ya me dio la calibración. ¿Qué quiere decir esto de ajuste al aire limpio? Los analizadores de gases, todos los analizadores de gases, se deben encender en aire limpio, no en el espacio confinado. Porque si no se ajustan al ambiente del espacio confinado y ya no me va a leer. Me va a tomar como parámetro de base lo que tengo en el espacio confinado. Tengo que prenderlos en aire limpio y después al espacio confinado. Si yo le pongo aquí ajuste el aire limpio, sí o no, para que no tengamos problema. Lo ideal es que sí y sea prendido en otro lugar, en un espacio limpio. Y aquí me dice ajuste el aire limpio, yo le pongo yo que sí. Sale y vale. Ahí está. Y este es el parámetro que me está leyendo entonces, ahora sí, el analizador de gases. Muy bien, abran micrófono si alguien tiene alguna pregunta. ¿Nadie tiene ninguna pregunta? ¿Todo bien? ¿Todo chido? Vale, vale. Muy importante. Este video se los pongo porque justamente el analizador de gases es uno de los elementos primordiales en el rescate. Una, no puedo no tener un analizador de gases para rescatar. Dos, el analizador de gases me es muy útil para no tener que rescatar. Si yo hago un buen análisis de gases, es muy probable que no tenga yo que rescatar a una persona. Entonces, por eso les digo que lo ideal es, antes que otra cosa, primero contar con todas las medidas de seguridad para no convertir un trabajo en un rescate. Este es un video ya viejito, este es un video de... Me veo flaco y tengo más pelo. Este es un video ya de algún tiempecito, ya ahí se imaginarán. Cuando me decían que utilizábamos overoles de barrendero, pero era un barrendero bien orgulloso, ahora ya cambiaron los overoles, pero sí utilizábamos overoles de barrendero, la verdad es que sí, estaba chido el color. En lo personal me gustaba más ese, pero bueno, me dice mi señora que soy muy naco por eso. Pero bueno, este es otro tema. ¿Cómo utilizar un equipo de aire autónomo? Espero que se escuche bien el audio. Voy a procurar subirle lo más que se pueda debido a que el audio de este está muy bajo. Entonces vamos a guardar un poquito de silencio y vamos a escuchar una explicación muy rápida de cómo colocarse un equipo de aire autónomo. ¿Qué tal? Buenas tardes nuevamente para el Colegio Internacional de Ciencias Médicas y Industrial, CIUMSI. Vamos a hacer la demostración muy sencilla de cómo colocarse un equipo de aire autónomo y después, bueno, quizá ingresar al espacio confinado. De hecho, el video se acaba precisamente cuando yo ingreso al espacio confinado. Vamos a hacerlo de una manera muy sencilla, paso tras paso. Lo primerito es ver que la mascarilla esté sellando de manera adecuada. La forma correcta de hacerlo es simplemente inicio colocándola de esta forma, colocando la barbilla perfectamente y luego jalo aire tapando la fosa. Si se sostiene la mascarilla, quiere decir que está perfectamente. Quiero que vean cómo se sostiene la full face solita al sellar. Eso. Al mismo tiempo debo verificar que se selle bien y que no se escuche un ruido. De repente cuando yo hago esto, llega a escuchar un ruido y se siente cómo pasa el aire. No debe pasar el aire. Esta mascarilla está sellando. Debemos estar de preferencia bien rasurados para poder colocarnos una full face. El tanque. Tenemos dos elementos o tres elementos importantes en el tanque. El primero es el arnés, que es lo que sostiene el tanque, y el segundo es el tanque. Primero verifiquen que el tanque, ¿de qué capacidad es? Este tanque es de 2.216 libras. Más o menos media hora, más o menos, depende. Alrededor de 100 libras minuto, más o menos, 2.216 libras nos estarían dando alrededor de 26 minutos, dependiendo de nuestra capacidad pulmonar y de jalar aire, es lo que nos va a dar, casi siempre llamamos de media hora. El siguiente tanque muy común es de 4.500 libras y este nos da alrededor de 45 minutos, hay quienes lo hacen llegar hasta una hora. Mucho de mi jalón de aire, de mi esfuerzo, de mi condición física, depende de muchas cosas, pero un aproximado pudiera ser ese. Otro que esté lleno. Si yo busco en mis manómetros, los manómetros, espero se alcance a ver bien, está marcando 0, al igual que el manómetro del mismo tanque que está aquí me está marcando 0. Entonces yo debo abrir mi tanque y escuchar un poquito de baja presión. Esa alarma me indica que cuando hay baja presión, o sea, cuando se está bajando y se está acabando el tanque, va a sonar de manera continua. Si la escucho ahorita quiere decir que funciona y la necesito por si en algún momento se me está acabando el aire. Es un aviso.
me quedan algunos minutitos. Normalmente avisa por ahí de las 500 libras. Aire. Eso no quiere decir que es el momento de salir, ¿eh? Eso quiere decir que ya no tengo aire. Tuve que haber programado mi salida desde antes. Ahora sí, ya lo tengo poco arriba de 3/4. Es un tanque que con 3/4 en adelante puedo ingresar. Entonces ya está listo, todas las cintas deben estar perfectamente abiertas. Voy a colocarme el tanque. Esta es una técnica para colocación de tanque, para que lo hagas tú solo. Quiero que vean la posición que voy a adoptar al final, cuando está el tanque ya en mi espalda. Hasta el momento lo único que voy a hacer es recargarlo primero sobre mi espalda. Y voy a darle un jalón a mis cintas para sostener. Ya está sobre mi espalda. Perfecto. Ahora busco estas otras. Esta y esta. Para sujetarlo de mi cintura. Ya lo tengo sujeto de mi cintura. Lo tengo sujeto de mi tórax. Está perfectamente ajustado. Ya lo tengo abierto, no tengo mayor problema. Algo que debo revisar es que mi válvula bypass funcione. Esta válvula me va a dar un aire extra si yo lo necesito, si la mascarilla se me empaña. Si funciona la válvula bypass, entonces este es un extra que debo tener en cuenta. Bueno, pues ahora sí, vamos a ingresar entonces al espacio confinado. Ya está mi equipo listo. Me coloco la mascarilla. Aquí la forma de colocar la mascarilla es bien importante. La full face va obviamente dosada bien a la cara y debo de hacerlo hacia atrás. La colocación de el apretado de las cintas es en dirección a la circunferencia de la cabeza para que no se rompan. Hay quienes lo que hacen es jalar hacia los lados. Eso no se hace. Ya está sellando bien nuevamente. Ahí la visibilidad te falla un poco normalmente. Jalas aire. Esto que estoy haciendo justamente es jalar aire porque cuando tú conectas ya no tienes aire. Solamente cuando se abre, el aire te va a llegar cuando tú abres la válvula. Y la válvula la abres con un jalón de aire fuerte. Ahorita lo van a ver. Ahí está el jalón de aire fuerte. Perfecto. ¿Algún comentario o alguna pregunta de este video? De la utilización del equipo de aire autónomo, muy importante dentro de un rescate. Aclaro, rescate, esto casi no se hace para trabajo. Estamos muy acostumbrados a pensar que el equipo de aire autónomo es para trabajo y no necesariamente. Esto me sirve por cierto tiempo para el rescate y en algunas ocasiones necesito una cascada para hacer un rescate. Para las cuestiones de trabajo, en donde yo tengo más tiempo dentro del espacio confinado, puedo utilizar una cascada, que es lo ideal, aire para trabajo, que es un proceso diferente. Entonces, no necesariamente es un equipo de aire autónomo. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Alejandro. Adelante, adelante. Bueno, un comentario. Mira, sí, dime. Hace rato mencionaste que la capacidad de la alarma empieza a sonar aproximadamente a las 500 libras. Uh-huh. Muchos compañeros bomberos se confían y están combatiendo y rescatando hasta cuando suena la alarma, dejan y abandonan todo. Eso no se debe de hacer. Exactamente. Porque las 500 libras ya es la reserva. Debemos de abandonar la zona roja, la zona caliente, antes de llegar a las 500 libras. Aproximadamente, bueno, los cursos que hemos participado, pues dependiendo de la capacidad del tanque de la unidad, a las 1200 libras hay que estar checando periódicamente el manómetro y a las 1200 libras para afuera. Así es. Mira, va a depender mucho, es un buen parámetro las 1200 libras, tienes razón, de hecho por ahí lo menciono, hay que programar, por ahí digo, hay que programar la salida.
Justamente es eso, porque 1200 libras para alguien con experiencia, estamos hablando de aproximadamente 12 minutos. Pero si tú tardaste 15 minutos en ingresar, fíjate bien, pensando en que tardaras 15 minutos en ingresar y vas a tardar a lo mejor 15 minutos en salir y tienes de trabajo real neto en el espacio confinado 20, 30 minutos o 20 minutos, tienes un problema. Entonces, muy bien el comentario, hay que programar las salidas. Esas 500 libras son y yo no sé si alguien de aquí lo haya vivido, yo sí lo he vivido en real y en competencia. Que se te vaya la presión del aire y que estés dentro de un espacio confinado, perdónenme la expresión, es de su chingada madre. Se siente horrible, perdónenme la expresión, pero es horrible que se te vaya el aire. Alex. Entonces hay que tener cuidado. ¿Qué pasó, Carlos? Dime. Si me permites adelante. hacer una acotación. A ver, échale. Mira, la nueva norma de NFPA, de SCBAs, si mal no recuerdo, en 1983. Es la 83, así es. Hace mención a que la alarma no suena a una cantidad de libras en específico, suena cuando el equipo tiene el 33%. ¿De qué va a depender la cantidad de libras? De la capacidad que sea el tanque. Hay tanques de baja presión, o así se denominan, porque contienen 2.216 libras de presión. Hay tanques de alta presión de 4.500 libras, de 5.500 libras y algunos de nueva generación. Scott, por ejemplo, está sacando ya de 7.500 libras. Así es. Entonces, en uno de 7.500 libras, pues no sonaría a 500, sonaría a 2.500 libras. ¿Por qué se denominó que sonara al 33% de la capacidad? Para que tú dividas tu sesión de trabajo en 3. La primera parte para la entrada al espacio confinado o al incendio o al rescate. La segunda parte para el proceso y cuando veas que va a empezar a sonar es porque debes de salir de la zona de trabajo. Entonces, de esa forma sí sería, pues no lo recomendable, pero sí sería una llamada de atención el que en cuanto empiece a sonar la alarma, entonces sí ya debes de salir. Así es, muchísimas gracias. No, excelente, Carlos, excelente. Con base en la NFPA 2018. Y ahí la otra cosa. Y la 2007, que eran las anteriores, sí sonaban cuando tenía el 25% de la capacidad. Entonces, por eso se dice que sonaba las 500 libras. La verdad es que eran 600 y cachito. 50, sí. 600 y cachito de libras cuando empezaba a sonar, ¿no? Así es. Pero sí, hacer esa acotación nada más. Muchísimas gracias por ese comentario. Y esto me lleva justamente a hacerles el comentario ampliándolo un poquito, que sea más completo en ese sentido. Esas son las normas de certificación. ¿Eso qué quiere decir? Que no necesariamente aplican para tu SCUBA o para tu SCBA, o sea, para tu equipo de aire autónomo. ¿Por qué? Porque si tú lo compraste con normas anteriores, va a aplicar con lo anterior. Esto es justamente para las últimas. ¿Por qué? Porque hay generaciones ya hasta de equipos de aire autónomo a través de químicos. Entonces ya aplica para las nuevas. Pero si tú tienes uno de baja presión, te va a aplicar muy parecido a lo que hacíamos antes. Entonces, va a depender mucho de qué equipo de respiración autónoma estés adquiriendo y qué certificación estés adquiriendo. Por ejemplo, esto que acabas de decir, un ejemplo de la última generación del NFPA 1983, ya tienen, por ejemplo, destinado que las caretas tengan altavoz. Ustedes no me escucharon al colocarme ya el full face, nada de lo que dije. Bueno, pues las últimas ya tienen altavoz y dentro de la nueva normatividad ya está solicitado que tengan altavoz. Algunos ya tienen, por ejemplo, luces de ubicación. Algunos ya tienen forzosamente alarma de hombre caído y así sucesivamente.
Eso quiere decir que no necesariamente va a aplicar para el equipo que tú tengas, depende de la certificación a la que tengas. ¿Sale? ¿Vale? ¿Estamos en lo correcto, Tachis? Sí, es correcto, amigo. Hacer la anotación, Alejandro Mojica ya nos corrigió, es la 1981, el 83 es cuerdas, ya lo corroboré. Y Okay. si es la 81, la de SSBA, y 82 el mantenimiento para los equipos de SSBA. Muchas gracias, Alejandro. Muchísimas gracias. Excelente. Sale y vale. Entonces, bueno, pues ya queda aquí expresado. Muchísimas gracias por la connotación. Ahora, esos son para los equipos de rescate, los CBA normales, pero también tenemos de emergencia. Este es uno para de emergencia. Vean cómo viene. Es un tanque que viene a la pierna. Es un tanque que trae una bolsa y que se maneja de forma distinta, que también se ocupa para rescate o para autorrescate. Entonces, observen. Y este es otro equipo que se ocupan en muchos lugares justamente para hacer situaciones nada más de salida o de autorrescate. Otro tipo de equipo. No sé si tengan algún comentario de igual de una vez lo vemos. Vamos bien. Sale y vale. Muy bien. Este video que les voy a presentar ahora contiene una información importantísima. El armado de un tripié, de un trípode. Este es uno de los más sencillos, uno de MSA, muy sencillo. Y esta es una competencia que hacemos justamente en el sentido de tener a la gente capacitada. Este es para una empresa, un curso de los que dimos, en donde la gente tiene que armar el tripié en cierto tiempo y equiparse como una unidad de emergencias en espacios confinados. Vamos a verlos. Comienza. Vale, pues, ahora sí vamos a grabar este video. Estamos participando con chicos brigadistas de espacios confinados. Están colocando un arnés de MCA. La intención justamente es que los 4 se coloquen su arnés rápidamente, lo más rápido posible. El arnés es de 5 puntos. Es un arnés que tiene un punto torácico, uno dorsal, que es el que está por la parte de atrás, uno ventral. Vamos a ver, aquí está el ventral, este de aquí. Es este que está aquí, el ventral, y los de posicionamiento que están a los costados. Esos 5 puntos se tienen que colocar su casco. Tienen que romper el récord del equipo anterior, que fue de 3 minutos con 50 segundos. Bueno, ahora ya están preparando el winch. Tienen que levantar el tripié junto con su winch y con su sistema de poleas. Aquí está el sistema de poleas. Pero ahorita van a rescatar o van a simular un rescate súper sencillo con el winch. Van a accionar el winch. Muy bien, van rápido. Van muy bien, llevan muy buen tiempo. Yo creo que van a lograr. Llevan 1 minuto con 17, 18 segundos, una cosa así. Ya prácticamente logró instalar los sistemas. Vale, pues ya van a levantar el tripié. Vamos a ver detalles específicos de este tripié de MSA, que es la verdad una maravilla el tripié de MSA. Vale. Ahí tuvieron un error, ya están metiendo el mosquetón, ya dejaron el gancho de winch. Perfecto, ya van a levantar. Muy importante que o todas las patas van cerradas para levantarlo o todas las patas van abiertas. Aquí lo van a trabajar con patas cerradas. Entonces lo levantan, tiene una marca que dice máximo, a ver si la podemos encontrar. Vamos a buscar la marca que dice máximo, ahí está, eso. Y hasta ahí lo van a levantar. Tiene unos pernos, ahorita vamos a señalar los pernos, esos pernos de seguridad. 2, 3. Ahí está la mano, donde tiene el perno de seguridad. Este es el perno de seguridad, este que está aquí. Okay, ahí está el perno de seguridad, ya lo levantaron, perfecto. Ya colocaron la base del winch. En este caso lo están haciendo con la base suelta, por entrenamiento, para que sepan armarla. En realidad el winch junto con la base ya pudiera estar colocada desde un principio toda junta. Pero bueno, aquí el objetivo es que sepan armarla.
Van muy bien, 2 minutos 41. Va a ser con, miren, van a aflojar el seguro, aquí se afloja el seguro. Ahí la está regando, hay que apretar el botón, el botón de afuera, no es de fuerza, es de técnica. Es de técnica. Ahí está. El botoncito. Ya, perfecto. Dale, ya bajó, va para arriba. Va para arriba, ya lo están levantando. Perfecto. Ya lo está levantando. ¡Tiempo! 3 minutos con 14 segundos. Perfecto. Ok, muy bien, lograron vencer el tiempo del equipo anterior. ¿Alguna pregunta o comentario respecto al uso del tripié? Para que vean más o menos, este tripié que están utilizando tiene dos sistemas. Uno que es sistema winch, que se le llama rescatador, donde funciona como retráctil y se puede pasar a winch, y el otro que era un sistema 4-1. Ahí estaban compitiendo en colocaban uno u otro. La realidad de las cosas es que para una situación de emergencia o de rescate deben existir dos líneas, la línea de carga y la línea de seguridad. Entonces debieran estar colocados los dos, pero para fines de la práctica que estaban haciendo, lo estaban haciendo con uno. ¿Alguien tiene algún comentario? ¿Nadie? Sale. Esto que están utilizando ellos es un sistema 4-1 que funciona estrictamente en una vertical perfecta, porque son 4 cuerdas que están ocupando, el que vieron ahí de cuerda que estaba armado, son 4 cuerdas que están ocupando, pero que nos exigen demasiado uso de cuerda, o sea, ocupan mucha cuerda, pero también tenemos un problema que no las podemos doblar. Podemos utilizar otro sistema de rescate. El otro sistema de ventaja mecánica es el 3-1 y el 3-1 es muy beneficioso justamente porque ese sí nos permite hacer algo diferente. Vean este video, este es un video dentro del centro de entrenamiento para que ustedes chequen lo que están haciendo los chicos con un sistema remoto. Aquí lo que tenemos es justamente al chico que está sujeto en una caída, en uno de las fosas del centro de entrenamiento, pero tiene 2 líneas que lo están sujetando. Ahí medio se alcanza a ver que tiene justamente 2 mosquetones, uno con una línea blanca y uno con una línea roja. Y ahorita vamos a observar cómo no lo están trabajando desde aquí, lo están trabajando remotamente, tanto la línea de seguridad como la de carga, desde otro punto completamente alejado. Todo lo están manejando desde ese punto y ellos son los que están trabajando. Obviamente esto nos permite el poder realizar un trabajo distinto, pero con un sistema distinto. Entonces, bueno, son 2 formas de hacerlo. ¿Alguien tiene alguna pregunta o comentario al respecto de este? Hola. Adelante. Hola, muy buenas noches. Buenas noches. Sí, Alejandro. Dime. Una pregunta. Dime. Muy buenas noches, soy Aldebarán Zavala. Dime. ¿Qué tipo de mosquetones se recomiendan emplear en los tripiés? ¿Qué tipo de mosquetones se recomiendan? Sí, bueno. Sí, te estoy escuchando. Adelante, estamos escuchando todos. Ok. Sí, ¿qué tipo de mosquetones se recomiendan utilizar para los tripiés o para el rescate? Mira, vamos a ser estrictos en este sentido. Depende del tipo de rescate que estés realizando. Si nos vamos sobre normatividad específica de NFPA, justamente es la 1983 que hace rato estábamos mencionando y me confundí, les pido una disculpa, pero qué bueno que Alejandro se puso las pilas y nos mencionó que era la 81. La 83 nos habla de las capacidades. Las capacidades en todos los equipos son ligeros o generales. Ligeros son para trabajo y generales son para rescate. Entonces, si es estrictamente para rescate, deberán de cumplir con la capacidad de carga mínima que te exige el elemento. Va variando. En mosquetones, si no estoy mal, es arriba de 32 kilonewtons o 36 kilonewtons. No quiere decir que sea la capacidad máxima, es la de carga, la de trabajo es menor, es un 10%, es entre 10 a esa carga, que serían como 300 y tantos kilogramos, pero no me meto en ese rollo. Si quieren saber sobre ese tema, nuevamente pueden remitirse a las matemáticas en las alturas o otra conferencia que tenemos gratuita aquí dentro del sistema y ahí hablamos justamente de todos estos detalles. Pero depende justamente de esto. Ahora,
Si lo hablamos en el sistema europeo, que estamos hablando de certificaciones IRATA o SPRAT, va a depender del tipo de rescate que hagas. Puedes ocupar mosquetones que sean de 26 kilonewtons típicamente, pero llevan doble seguridad. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos de esto que te estoy diciendo con sistemas de rescate con camilla, ¿sale? Entonces, ojalá haya quedado resuelta tu duda. Sí, muchas gracias. Sale y vale. Vamos a ver este video que es cómo funciona ahora desde donde estaban haciendo justamente la maniobra, cómo ellos pueden descender al trabajador. Aquí están descendiendo con un ID, o estamos haciendo el trabajo con un ID y estamos haciendo el descenso. Miren, así es como estaban bajando al trabajador. Esta es la cuerda de carga y aparte tenían la cuerda de seguridad que por ahí anda fuera de toma, ¿sale? Entonces ahí estaban haciendo el descenso. En algún momento vamos a aplicar algo que se denomina anticaídas. Ahí está la de cuerda de seguridad. Ese es el anticaídas, que ese es un trabar, se traba el sistema, hay que resetearlo, nuevamente se regresa y se sigue aplicando el descenso del trabajador. Entonces, esa es la manera en cómo lo estaban trabajando, ahí con seguro, lleva un desvío para que tenga una doble fricción por el peso del trabajador y ahora lo van a hacer ellos. ¿Alguien tiene alguna pregunta al respecto a esto que estamos viendo? Este mosquetón que tenemos aquí y el mosquetón que estamos utilizando son mosquetones de 26 kilonewtons, para ahorita la pregunta que nos hicieron, pero este sistema los permite, ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿No? Sale, vámonos entonces ahora a otro sistema. Este es el mismo sistema 4.1 de MCA que vimos hace rato, pero ya utilizándolo. Y aquí quiero que noten justamente parte de lo que les estoy diciendo con respecto a las cargas. Entonces, aquí se nota muy claro y les voy a explicar. Espérame, déjalo para acá. Pásala para acá. Ahí están subiendo, tiene dos líneas que están conectadas al sistema. Esta que está aquí, color negro, o las dos son negras, pero una que está un poquito más floja y la otra que trae la polea. La que está un poquito más floja es la de seguridad y la de la polea es la de carga. No jales tanto si no es necesario. Ese jalón exige el anclaje de allá arriba. Entonces, vamos con calmita ahí. ¿Otra vez cuando le suba? Oye, pero ¿quién tiene su día de...? Ahorita que suba un poquito más, les voy a explicar. Dale, vas para arriba. De las cargas. Va. Aquí ya lo estamos utilizando con una camilla esquí. Ahí, vale. Vamos bien, vamos bien. Muy bien, aquí hago una pausa. Si ustedes logran notar, dentro de las cintas vienen conectados dos mosquetones, clase G, porque son los que vienen con la camilla. Son dos mosquetones clase G, general, que son para rescate. Viene uno con la camilla, se adquirió otro, porque las recomendaciones ahora son esas. Dos mosquetones. Y luego vienen, esto que está rojito, ahorita lo van a ver cuando se mueva, se llama multianclaje. Vienen dos multianclajes, cada uno aguanta 36 kilonewtons. Entonces estamos hablando de 72 kilonewtons. Y luego viene el sistema de poleas. Y aparte viene conectado al multianclaje otra cuerda que es una cuerda de seguridad. Entonces estamos duplicando obviamente el sistema de carga para que no tengamos problemas. Aquí lo estamos haciendo con un acompañamiento al trabajador, al paciente, a la víctima. Justamente para que se sienta la víctima más segura, pero con un sistema diferenciado. Él está cargando de uno y yo me estoy cargando de otro. Sale, vale. Entonces es parte como de cómo se hace con una camilla. ¿Alguien tiene alguna pregunta o comentario al respecto de esto que estamos haciendo? ¿No? Sale, vale. Ya estamos acabando. Esto fue de otra práctica que hicimos justamente en otro centro laboral, pero con la camilla igual por fuera, dentro del tanque, la metíamos al tanque y luego lo sacábamos y bla, bla. Aquí alcanzamos a cachar parte del pedacito, donde se ve justamente el trabajo de estos dos sistemas, pero desde lejos. Y aquí lo están haciendo con un venteo. Son dos líneas, recuerden, son dos líneas las que llevan los sistemas. La de carga y la de seguridad. Y pueden tener una tercera que se le llama línea bilation.
Ahorita les digo para qué es la delay. Sale y vale. Parte del sistema ya ha trabajado de una forma distinta, igual con un sistema 4-1. Este es un sistema 4-1, parte de lo que estamos haciendo. Muy bien, hasta el momento, ¿alguna pregunta o duda? Aquí dice quién, cómo, dónde, cuándo, por qué. ¿Alguna pregunta, comentario? Ya haciendo un cierre y finalizando justamente el proceso del rescate. Si se está dando cuenta, es complejo, no es sencillo, requiere como de mucha capacidad técnica. ¿Alguien, algún comentario? El equipo que he llegado a ver que se maneja mucho es el Spetzel, pero no sé qué Petzl. Ajá. El Petzl. ¿Qué tan confiable es para el manejo o no? Bueno, sumamente confiable. Te platico un poquito de la empresa. Es una empresa francesa. Ellos comenzaron haciendo equipo deportivo. Actualmente son, mira, de entrada son los pioneros en muchos de los equipos de nueva manufactura. Ellos tienen digamos que un convenio con la Asociación de Escalada Europea, en donde justamente crean los equipos y los prueban allá y luego ya los sacan a mercado. Entonces, de lo mejor que te puedes encontrar, asimismo de lo más caro que existe, es Petzl. O sea, es de lo mejor, pero también de lo más caro, porque toda la innovación, todo el área de innovación que tienen es impresionante. Hay muchas otras marcas, tenemos Camp, tenemos Kong, tenemos Single Rock, tenemos muchas otras marcas, pero Petzl es pionero. Te voy a decir que prácticamente muchas de las otras marcas a quien le copian es a Petzl. Entonces, pues no hay mucho que decir, es de lo mejor que hay. ¿Alguna otra pregunta? Por ahí, si me pueden abrir el micrófono para que me hagan las preguntas mejor a través del micrófono, porque no capto todas aquí en el chat. Como van haciéndolas, se van subiendo y ya no las veo. Si me pueden hacer las preguntas a través del micrófono, quien tenga por ahí alguna duda. Chicos. ¿Nadie? ¿Seguros? ¿Nadie? Sí. Adelante. La pregunta es, ¿en cuánto tiempo de capacitación consideras que una persona puede adquirir un perfil para tener un perfil técnico para realizar un rescate efectivo? Obviamente hablando del entorno industrial. Ok. Si nos vamos a estándares internacionales, te diría que al menos de capacitación continua de 45 horas, más práctica constante. En espacios confinados no existe un estándar. Te lo comparo con lo que existe en alturas. En alturas sí. En alturas te piden el curso con certificación que va de 40 a 45 horas, más 1000 horas de registro de trabajo en alturas para poder llegar al siguiente nivel. Pues algo muy similar, te diría yo, en confinados. Quizá es más complejo en confinados, porque en alturas, pues sí ves la parte de alturas, pero no ves químicos, no ves análisis de gases, no ves, o sea, hay muchas cosas que no se ven otras cosas, pero no esto, es más completo en este sentido. Entonces, yo te diría que un curso de al menos unas 45 horas, una semanita, para que estén bien capacitados los chicos, tengan un buen perfil, pero eso no quiere decir que de ahí hacia al siguiente año se tengan que aventar otro curso, sino cuántas horas realmente se mantienen ocupando el equipo, entrenándose en el equipo, entrenándose en descender a espacios confinados con el equipo de aire autónomo, que tengan la habilidad para colocárselo, que tengan, todo esto requiere de cierto, nuevamente de cierta práctica. Entonces, esto es bien importante. Ese sería como un estándar así redondo que te podría dar. Ojalá y te sirva. ¿Alguien Gracias. más? ¿De qué? ¿Alguna pregunta a alguien más? Yo
Mi Alex, creo que te viste bien leve en las horas. Sí, claro. Porque cada una de las cosas que utilizas, el SSBA, los detectores, las cuerdas y demás, llevan un proceso mínimo de 40 horas. Entonces, si sumas todo para realmente tener un buen rescatista y a un nivel técnico, es decir, 3 niveles arriba de conocimientos, pues estás hablando de 500, 600 horas de capacitación. ¿Cuánto tiempo se avientan el curso de CBA en la Universidad de Texas? Tú que sabes bien. Cada uno de los cursos son 40 horas, es decir, una semana de trabajo. Ahí está. Son 40 horas de cuerdas, 40 horas de confinados, pero como requisitos, pues necesitas tener 40 horas de SSBA, 40 horas de sistemas, y ahí se me fueron, son otros 2 que te piden de conocimientos generales. Y materiales peligrosos, ¿no? Materiales peligrosos, cierto. Materiales peligrosos. Pues mira, otra opinión de alguien que lo maneja. El Tachis es justamente instructor por parte de la Universidad de Texas en los capítulos de capacitación en español. Entonces, para que tengas una idea de lo que se maneja allá en este sentido. Entonces, mira, me está diciendo estoy corto y sí, yo creo que sí tienes razón. Entonces, para que se den una idea. ¿Alguien más? ¿Algún comentario? Gracias, Tachis, por este comentario. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? Antes que nada, un fuerte abrazo, Alex. Un fuerte abrazo, Tachis. Me surgió la duda con la situación del último aditamento que mencionaste sobre frenar la cuerda y resetear el equipo. ¿Cómo es eso? O sea, va bajando la persona, va bajando el rescatista, pero si hace eso, ¿cuándo qué? El descensor tiene una velocidad de bajada. El descensor como tal tiene una velocidad de bajada, de descenso. Si yo excedo la velocidad, tiene una palanca, que la palanca justamente me ayuda a que si yo me paso o quiero adquirir más velocidad, se active algo que se llama antipánico. Entonces, me frena automáticamente. ¿Esto por qué? ¿Por qué se llama antipánico? Porque en el momento en el que yo voy a caer, vengo agarrado de la palanca. De hecho, la palanca es con la otra mano, vengo agarrado de la palanca. Y si voy a caer, por instinto, lo que voy a hacer es agarrarme y querer agarrarme de algo. Entonces, por pánico lo voy a bajar. Y al bajarlo lo trabo. Entonces, lo reseteo y luego lo vuelvo a abrir para que vuelvas a descender. Entonces ese aditamento lo traes tú dentro del equipo. Así bueno, en el equipo puesto. Así es, exacto. Eso es lo que no lo que pasa es que de hecho igual vuélvanse a remitir al curso de la realidad del rescate. Ahí justamente hablamos de 2 tipos de rescate y aquí estamos utilizando los 2. Para los que vimos los rescates de el 4-1, que son líneas para estricta verticalidad, esos sistemas, estos que vimos aquí son prearmados. Ya los vende así MCA, los podemos hacer. Entonces recuerden que tenemos rescates que son de kit, que son rescates con equipos ya armados, prearmados, diseñados para eso, como el winch, por ejemplo, y rescates técnicos. ¿No? Exacto, y rescates técnicos. Y los rescates técnicos son con equipos, obviamente, para personal con una capacidad técnica distinta. Depende de hasta dónde quieres justamente llevar a tus trabajadores. Cuando yo mencionaba la parte, y qué bueno que hizo este comentario, Carlos, porque cuando yo mencionaba la parte de las 40 horas, es porque nosotros nos enfocamos mucho a rescates de kit. O sea, les enseñamos sistemas a armarlos, pero realmente a hacer kits, porque no son personal la mayoría de la gente que viene justamente a hacerse técnico en. O sea, son cuates que su chamba es otra y tienen necesidad de saber sobre el rescate. No se dedican al rescate, ¿no? En la Universidad de Texas, ahí sí, ellos se están capacitando justamente para hacerse personal profesional del área de rescate. Es diferente, muchos de ellos en la parte industrial y muchos de ellos en la parte de calle, ¿no? Entonces es como la gran diferencia, pero pues para que te des una idea. Ok, muchas gracias.
Vale, vale. ¿Alguien más? Saludos. ¿Alguna pregunta, comentario? Vamos cerrando. Sale y vale. Muy bien. Les pido de favor que a todos aquellos que hayan realizado su pago de reconocimiento, por favorzote, me lo manden en este momento a través del WhatsApp.